en varias carreras. eh, y pues tenía muchísimo interés. Comenzó estudiando ingeniería. Allí creo que estuvo 4 años y después quería cambiarse para economía, pero en la Facultad de Economía fallaron en un proceso que tenían que hacerle y terminó en la Facultad de Ciencia Política, donde se graduó de Ciencia Política. Pero eso es como lo llaman el path dependence. Gracias a ese grado en Ciencia Política, el decano de la facultad o director del departamento eh, lo invitó, le ofreció la posibilidad de ir a estudiar a la Universidad de Illinois un programa de administración pública, con una beca que daban para el estudiante que ese director de ciencia política escogiera. Eh, y cuando llegó allá a Illinois, Eduardo tomó durante un año curso de administración pública y luego y durante ese tiempo también estuvo trabajando como asistente de investigación de un gran sociólogo cubano, Mauricio Solaún, y terminó graduándose con un PhD en sociología. Eh, durante ese periodo, Eduardo trabajó muy poco en cosas de educación. Las ironías de la vida, pero y finalmente Eduardo comenzó ya a trabajar en cosas de educación cuando estuvo ya ejerciendo su vida profesional. Trabajó en FEDesarrollo con Miguel Urrutia en el Instituto SER, con Eduardo Aldana, donde desarrollaron ideas y pusieron en práctica cosas muy interesantes. También estuvo de profesor en la Universidad de Connecticut y en Brown University, y en 1989 entró al Banco Mundial, donde fue técnico, comenzó como técnico y luego fue manager, donde le diría que tenía que manejar un montón de gente, probablemente muchas de esas complicadas. El, yo diría que en la parte de experiencia profesional en el banco, pues Eduardo trabajó en África, pero me gustaría señalar dos bien importantes que fueron el tiempo que trabajó en México en 4 años y otros 4 años en la China, donde en total vivió 8 años en esos países y conoció en detalle, digamos, los sistemas educativos de esos dos países. Países son de los mayores clientes del Banco Mundial y donde el banco presta mucho dinero y tiene mucha actividad de investigación y de proyectos. Ese trabajo de investigación y de realizar proyectos y preparar proyectos y luego administrar los proyectos que financiaba el banco, le ha dado a Eduardo una experiencia supremamente amplia en cuestiones de educación. Cuando se jubiló del banco, es decir, esa experiencia, los chinos se dieron cuenta que tenían, digamos, a un diamante allí en Eduardo y lo utilizaron para que les enseñara sobre temas de educación en la Universidad de Pekín y en la Fudan University. Yo no sé si en los últimos 2 años Eduardo ha estado haciendo su enseñanza por video, pero durante muchos años estuvo haciendo allá eso. También colabora y enseña en la Universidad de Kobe en Japón, y eso fue como el resultado de la colaboración que él tuvo con JICA, que es digamos, el centro de apoyo, de ayuda que tienen los japoneses para ayudar a los países menos desarrollados. Entonces, como pueden ver ustedes, Eduardo tiene una experiencia riquísima en materia de educación. Su conocimiento internacional es muy amplio, que nos puede ser muy útil a los colombianos y sobre todo a la costa. Eh, los colombianos pues no se dan cuenta del diamante que tiene y no usan la experiencia de Eduardo para darle asesoría. Pero yo espero que con esta charla y nosotros podamos comenzar
una colaboración más estrecha con Eduardo entre Atarraya y las entidades educativas de la costa y con Eduardo, y que nos ayude a mejorar la calidad de la educación. Bueno, Eduardo, se me fue un montón de tiempo, así que no te quito más tiempo. Muchas gracias, Jorge. No sé si están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo. Sí. Perfecto. Gracias nuevamente. Vamos a entrar de una vez en temas porque no tenemos mucho tiempo y le agradezco a Jorge su amabilidad en esta introducción tan generosa. Ahora me da miedo de que los vaya a defraudar con la presentación. De todas maneras, yo quería empezar. Oh, por alguna razón no sé. Oh, eh, les quería pedir que leyeran este párrafo que viene en la pantalla. Y les pido que lo lean porque en educación las cosas son un poco diferentes a la mayoría de los otros sectores. Este texto que está aquí en la pantalla fue escrito por Cominius en 1632, hace varios siglos, mostrando que en educación las preguntas más o menos siguen siendo las mismas, las respuestas están cambiando, pero en educación nosotros no tenemos ciencia en la cual se basen las soluciones a los problemas que el sistema educativo se enfrenta. Una manera, como yo lo explico, si pasara esta vaina, pero no pasa, es diciéndoles a ustedes, por ejemplo, preguntándoles si ustedes saben cocinar un pay de manzana. Supongamos que no lo sepan hacer. Hay un libro de cocina que les da la receta donde está la química y la física de cómo hacer un pay de manzanas. Si el alcalde Dow quiere mandar a una cartagenera a la luna, la ciencia que se necesita para mandar esa cartagenera a la luna está disponible, y lo que necesita Dow es gastarse unos recursos para mandar a una cartagenera el 11 de noviembre del 2023 al cráter 14XT de la luna. Eduardo, perdón que te interrumpa. ¿Tú quieres que yo muestre la presentación y te ayude pasándola? Pásala y tenme paciencia, pero pásala entonces, porque desde acá no puedo. Por Pero alguna razón no puedo. entonces deja de compartir allá tú, termina la presentación y yo la presento desde acá y tú me vas diciendo. Ya. Ok. De todas maneras, les estaba diciendo que si se les pregunta a ustedes si saben cómo aprenden fraccionarios los niños de quinto o sexto grado, y la verdad es que no sabemos. Ahí. Ahí está bien. Quiero que entendamos, que estemos todos en el mismo wavelength, en el sentido en que en educación no existen paradigmas científicos que explican cómo se puede mejorar la educación. Lo puedes hacer en salud, lo puedes hacer en agricultura, lo puedes hacer en infraestructura, lo puedes hacer en casi todos los sectores. En educación no tenemos ciencia detrás de lo que hacemos. ¿Me pasas el slide, por favor? Este es un sesgo que también les quiero presentar, que yo creo que es importante. Y es importante porque una de las cosas claves para encontrar los problemas en el sector salud, identificarlos como prioridades y tratar de encontrar sus soluciones, es combinando características sistémicas del sector con los insumos educativos del sector.
si el objetivo del sistema educativo de un país es que el muchacho aprenda, que tenga conocimientos, que sepa usar esos conocimientos para resolver problemas. Si la expectativa del sistema educativo es que ese muchacho adquiera valores, comportamiento específico, es decir, los resultados pueden ser cognitivos o no cognitivos, emocionales. Es conveniente mirar los aspectos sistémicos, y aquí yo pongo los tres que me parecen muy importantes, como autonomía, evaluación y responsabilidad, el famoso accountability, pero sin olvidarnos de que también hay unos insumos del sector que son importantes para explicar cómo se puede lograr que el estudiante aprenda, ya sea logro cognitivo o no cognitivo, como lo dije. Los tres que me parecen más importantes, hay muchos otros que también lo son, pero los tres que me parecen más importantes, es que hay que prestarle mucha atención al desarrollo inicial de una forma temprana, Early Childhood Development. Otro que es extremadamente importante es ponerle atención a los docentes, y hay otro que también me parece importante, que es ponerle atención a aspectos culturales. Y aquí me refiero a varios temas. Por ejemplo, los países que tienen los mejores sistemas educativos, los países que sacan los mejores puntajes en las pruebas internacionales, los PISA, los TIMSS, que tienen sistemas educativos de calidad, son países que combinan variables sistémicas, características sistémicas con características de los insumos. Y como no voy a hablar más de la atención a la cultura, aquí me estoy refiriendo a temas como, por ejemplo, el bilingüismo. Tú llegas a muchos países donde la mitad de la población es indígena, por decirte algo, y no, el sistema educativo no es en la lengua indígena, sino en la lengua nacional. A pesar de que hemos hecho estudios económicos de beneficios, costo-beneficio, de si aprenden en su idioma materno van a tener mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo en aprender en el salón de clase, en su curso, en su ciclo, lograr finalizar ciclos como primaria, secundaria, etcétera, y en el mercado laboral, empleados en trabajos que le dan mayor ingreso, a pesar de que existe esa evidencia. Los países no se preocupan por este tipo de cosas. Sigue la siguiente, por favor. Yo voy a empezar ahora a darles ejemplos de estos puntos que yo creo que Colombia tiene que empezar a mirar con más seriedad si quiere mejorar la calidad de la educación. Y es importante lo de la calidad de la educación, porque la cantidad de la educación, que es lo que generalmente en la mayoría de los casos se pone mucha atención, incrementar la matrícula educativa y garantizar que los años promedios de educación formal se incrementan, explica parte de lo que se quiere explicar, cantidad. Los estudios, por ejemplo, sobre medición de la rentabilidad de la inversión en educación de la Universidad de Chicago, que da origen a todo esto del capital humano, se hace específicamente con cantidad, indicadores de cantidad de la educación. Pero ya en los últimos 20 años, 30, hemos mostrado que la cantidad, el número de años formales de educación, tiene mucho que explicar en términos del mercado laboral, por ponerles un ejemplo, pero la calidad de la educación también tiene un efecto independiente y adicional.
Para lograr esas cosas, tú tienes que darte cuenta de que hay autonomía. La autonomía paga, es la forma como yo lo digo, porque cuando una institución tiene la capacidad de mirar su entorno específico y acomodarse a su entorno específico, la posibilidad de que entregue un servicio más sincronizado con las necesidades concretas de su situación específica se incrementan. Otro elemento sistémico que mencionaba antes, el de responsabilidad, el accountability, en el sector educativo es tremendamente importante, porque en el sector educativo el responsable es el alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que haya una crisis de salud porque hay una pandemia que se genera por cualquier razón. Si el Ministerio de Salud no hace un buen trabajo, las probabilidades de que despidan al ministro de Salud son grandes. Lo mismo le pasaría al Ministerio de Hacienda en un país promedio. Si hay una crisis macroeconómica, lo más probable es que el Ministerio de Educación, de Hacienda, salga del ministerio, lo voten. Si hay un problema en agricultura, similar. En educación, yo nunca he visto que hayan votado despedido a un ministro de educación porque la calidad de la educación sea baja. Yo nunca he visto que se haya despedido a un rector de un colegio porque la calidad de la educación de ese colegio sea baja. Yo nunca he visto que se haya despedido a un maestro porque la calidad de la educación de su aula, de su curso, de sus alumnos sea baja. Siempre la culpa la tiene el niño. El Juanchito no aprende. María está fregada, ella no responde. Otro elemento que hay que mirar con mucha atención y que en Colombia han venido haciéndolo cada vez mejor, yo creo que en los últimos 20 años, el Ministerio de Colombia, a propósito, mejoró mucho su capacidad de mirar todos estos elementos sistémicos. Y en el caso de indicadores educativos es uno donde yo creo que ha habido avances. Es importante que haya estos indicadores, estas estadísticas educativas, porque eso nos permite saber dónde estamos, dónde estábamos y ver hacia dónde queremos ir y poder monitorearlo. Entonces, la medición paga. Allí Colombia creo que puede hacer algo en mejorar el cómo utilizar las mediciones para mejorar el sistema educativo. El otro problema o el otro punto que quería mencionar respecto a la gráfica anterior es hay que enfocar en los resultados. Ese objetivo de que los estudiantes tengan logros cognitivos y logros no cognitivos es lo que es relevante para entender si el sistema está funcionando o no. Por eso las evaluaciones son claves. Seguimos a el siguiente slide, por favor. Aquí. El desarrollo infantil, ya lo vamos a ver en más detalle, es importantísimo. Y un docente también. Seguimos, por favor, Jairo. Desde el punto de vista de la inversión económica, la rentabilidad de la inversión por nivel educativo, si uno pudiera hacer un resumen de los datos internacionales, este es un trabajo de Heckman, la rentabilidad es mayor en los primeros años que los últimos. La mayor rentabilidad social está en la educación inicial, preescolar, en la primaria, en la secundaria, la superior, y después en el lifelong learning, capacitación en el trabajo, capacitación a lo largo de la vida. Seguimos, por favor. Y si tú mezclas esa rentabilidad, la línea azul, si están viéndola ahí, con otra línea que es sumamente importante, la roja, que es el crecimiento del cerebro, ustedes van a ver que coincide
el crecimiento del cerebro en el periodo en que la rentabilidad de la inversión en educación es mayor. Los 2 primeros años, el cerebro de una persona está básicamente desarrollado. En los primeros 8 o 9, casi que todo ya se desarrolló. De forma tal que si tú pierdes la oportunidad de hacer inversiones en ese momento del ciclo de la vida del estudiante, todo lo que hagas después lo vas a desperdiciar si es que el cerebro no se le desarrolló. Y esto es importante tenerlo en mente porque lo que hacen la mayoría de los países, pasemos al siguiente slide, por favor. Lo que hacen la mayoría de los países es diferente al slide que les voy a mostrar aquí a continuación. Este es cómo invierte Suecia sus recursos financieros públicos. Como se dan cuenta, invierte muchísimo más en los años iniciales, cuando el muchacho que nace y se está desarrollando, su cerebro se está desarrollando, invierte 3 veces más de lo que invierte cuando el muchacho está saliendo del high school, que es exactamente lo contrario a lo que hacemos en Colombia o a propósito de lo que se hace aquí en Estados Unidos. Para decirlo de alguna manera, los países más inteligentes, tomando en cuenta el gráfico que acabamos de mencionar, el anterior, donde mostramos la rentabilidad social de la inversión y el crecimiento del cerebro, y al inicio hacen lo que hace Suiza y lo hace Singapur y lo hace Dinamarca y lo hacen los países que le ponen mucho más atención a la información disponible. Seguimos, por favor. Y seguimos aquí. Esta gráfica la quiero mencionar un poco. De pronto algunos de ustedes la han visto porque es un resumen que hace McKinsey hace unos 20 años, cuando empieza a analizar el tema de la importancia de los maestros para explicar calidad. Y básicamente es una situación promedio. Si tú tienes 2 alumnos que arrancan en un mismo nivel y a uno le toca un buen maestro, un maestro efectivo, y a otro le toca un maestro que no es efectivo, ceteris paribus, son muchachitos del mismo estrato socioeconómico, que tienen padres con la misma educación, un nivel nutricional comparable, psicológicamente, el ambiente en que crecen, etcétera. Igual, al cabo del ciclo, la probabilidad de que el que tuvo un buen maestro esté en el percentil de los percentiles altos es sumamente alta, y el que tuvo un maestro ineficiente esté en los percentiles bajos es sumamente alta. Una diferencia de promedio de casi 50 percentiles, y esto es perfectamente clave. Y como van a ver en la siguiente slide, por favor, te vas a dar cuenta de que un sistema educativo nunca es mejor que sus docentes. La calidad de un sistema educativo nunca será mejor que la calidad de sus docentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es importante atraer, retener docentes de calidad. Seguimos a la siguiente, por favor, que aquí exacto, aquí les quiero mostrar esta gráfica. Complétala. Esta es una gráfica que resume un trabajo que hizo el Banco Mundial hace 11, 12 años, 2010, 2011, donde veíamos cuáles eran los sistemas educativos, cuáles eran las políticas relacionadas con el docente en los sistemas educativos mejores en el mundo. Hicimos el análisis en Holanda, en Canadá, en Australia, en Singapur, y el resultado más o menos es que los que tienen docentes efectivos son aquellos que hacen que el alumno aprenda. Incluye estos 8 objetivos generales. Uno,
son sistemas que tienen las expectativas de qué es lo que se espera de un docente son definidas y claras y medibles. Y todo el mundo lo sabe el docente, lo sabe el administrador y lo sabe el padre de familia. Otra característica común en estos sistemas de buena calidad es que tratan de atraer a los mejores a la docencia. Por ponerles un ejemplo, hace un par de años, en el diciembre del 2019, la última vez que estuve físicamente enseñando en Japón, antes de la pandemia, una de mis alumnas que está haciendo su doctorado en Economía de la Educación, me dice, Eduardo Sensei, el problema es que yo estoy terminando mi doctorado en Economía de la Educación porque nunca he podido pasar el examen para entrar a la facultad, a la universidad pedagógica. Cuando esta niña me hace ese comentario, fue como darme una cachetada, porque yo tengo 40 años de estar viendo esto. He hecho 57 regresiones en 10 países sobre esto, y cuando esta alumna mía que empieza a hacer su disertación me dice, no, es que yo estoy haciendo esto porque no he podido entrar a la facultad pedagógica, el examen es muy riguroso. Ahí entendí la vaina, ahí entendí que de lo que yo he estado predicando por muchos años. Y lo mismo pasa en Shanghai, y lo mismo pasa en Finlandia. Los bachilleres mejor preparados son los que entran a las facultades pedagógicas. Es más, los requisitos para entrar a las facultades de educación son más estrictos y demandantes que entrar a la facultad de ingeniería o a la facultad de medicina. Una tercera característica, pues un poquito rápido, es preparar a los docentes con temas, con currículos que sean útiles para ser docentes. Otra política relacionada con docentes importante es el tratar de conectar las habilidades del docente con las necesidades de los alumnos. Y se sabe mucho sobre este tipo de cosas que tú puedes hacer, apareamientos que son más efectivos. El papel del director de escuela, lo vamos a ver después, es sumamente importante. Liderados los docentes con buenos rectores. El monitoreo que ya hemos visto, las estadísticas, apoyar a los docentes a que mejoren la instrucción. No puede uno pretender que el docente va a ser el único insumo educativo y necesita apoyo, hay que dárselo. Y motivarlos a que trabajen con evaluación y con incentivos. Seguimos, por favor. Y como alternativa para mejorar la calidad de la enseñanza, se habla mucho de incentivos, como acabo de terminar en el octavo objeto de política de docentes. Hay que mirar qué motiva a un maestro dentro del sistema a que haga su trabajo bien y se mantenga en el sistema. Y el otro no es de incentivo, sino del desarrollo profesional. Los maestros necesitan en forma permanente y continua, como en cualquier otra profesión, aprender de las cosas nuevas que están funcionando bien y que van a mejorar su trabajo en el salón de clases. Cursos, entrenamiento, capacitación, etc. Seguimos, por favor. Eduardo, una pregunta sobre ese punto. Siga. Sí, es Antonio Brunal. Sí. Quería comentar sobre, yo tengo un hijo en la universidad y, Sí. y yo veo que hoy en día, digamos, ellos tienen pues, lógicamente que tienen la opción de escoger sus clases, y muchas clases tienen inclusive
varios profesores que pueden escoger el profesor básicamente para estudiar una clase particular. Así es. Y veo que ellos tienen sistemas ahora de como de calificación entre ellos, donde tienen puntos o cosas para escoger, ver cuál es el mejor profesor para cada clase. ¿Tú has observado algo sobre eso en los métodos de calificación, el efecto que eso puede tener? Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Yo hasta el año pasado fui profesor en Georgetown University. Eh, Siempre dicté este curso, por muchos años dicté este curso con un colega, también de banco, no voy a decir su nombre, pero es la persona que más ha escrito artículos sobre economía de la educación a nivel mundial. Este señor tiene publicado más de 500 artículos en revistas profesionales. Y el último año que dictamos el curso, el jefe del programa me pidió una actualización de los sílabos, del contenido del seminario que íbamos a dictar. Y cuando le mandé el nuevo sílabus, puse que íbamos a dictar el curso este colega y yo. Y el hombre me dice, no, Eduardo, se me olvidó decirte que no queremos que el colega dicte este curso contigo, que lo dictes tú solo. Y yo le dije, sobre mi cadáver, este señor es una eminencia, desde el punto de vista de publicaciones no tiene comparable, y el jefe del programa me dice, pero Eduardo, te voy a mostrar la evaluación de los alumnos de este profesor y la tuya. Yo honestamente no sabía que en la universidad los alumnos nos estaban evaluando a nosotros, los profesores. Yo sabía que la universidad, los alumnos evaluaban el seminario que estábamos dictando y teníamos feedback, pero no sabía que había una evaluación de los profesores. En la universidad, en Georgetown, hay un sistema muy sencillo donde en forma regular los alumnos dan su opinión sobre el trabajo específico de cada uno de los instructores. Y esa información es compartida. La implicación de esa metodología es que tuve que convencer a Georgetown University que dejáramos a este colega enseñando conmigo, pero él se iba a encargar de darle feedback a los muchachos con respecto a su paper final. Como experto que era en publicación y en análisis, de econometría, yo me iba a encargar de las clases y este profesor se iba a encargar del feedback a los estudiantes en su informe final, que era el 60% de la calificación. Te lo menciono porque sí, existe y pueden tener sus incentivos. Y el incentivo en este caso fue negativo para mi colega, pero parte de la explicación, y a propósito es un comentario válido para todos nosotros, es que uno tiene que ser consciente que después de los 80 es muy difícil que pueda ser tan efectivo lo que estés haciendo como eras en los 40. De todas maneras, es importantísimo, de acuerdo a investigaciones empíricas, motivar a los docentes a que hagan su trabajo bien hecho, y que los incentivos los incentivos sirvan para motivarlos. ¿Cómo? Basar el salario, por ejemplo, en la efectividad del docente. Eso no es fácil. Ojo con lo que acabo de decir. Los sistemas que tienen mejor calidad de la educación a nivel mundial se caracterizan porque el salario de los docentes, el incentivo salarial,
es diferencial de acuerdo a su efectividad. Cierro punto y aparte, porque esto lo vamos a ver después otra vez. Otra cosa que estudios empíricos muestran es que tú tienes que apoyar el desarrollo profesional de los docentes. Trata de que ese desarrollo profesional sea específicamente dirigido a cómo mejorar su trabajo en el salón de clases, cómo utilizar la experiencia existente en enseñarle al muchachito fraccionarios de una forma que ha funcionado en otras partes. Desafortunadamente, la mayoría de los cursos que yo conozco a los profesores en Colombia, estoy hablando de primaria y secundaria, son cursos relacionados con temas muy esotéricos, no necesariamente enfocándose en la pedagogía de cómo enseñar este tema específico en el salón, en la clase de matemáticas 2 o lo que sea. Es muy común ver estudios sobre la historia del pensamiento piagetano, epistemología de la no sé qué cosa, desarrollo personal, cursos que puede ser que ayuden a que la persona tenga una formación integral mejor, etcétera, pero no están dirigidos a que haga mejor su trabajo en el salón de clase, y es así como va a mejorar la calidad de la educación. Mejorar la métrica para apoyar la enseñanza, lo que decía hace un momento, que en Colombia existe saber, se hacen las pruebas, participan los estudios internacionales, muchas veces no se sabe cómo utilizar esos resultados para decirle al maestro, y si haces estos cambios, el alumno va a aprender más. Otro problema serísimo en Colombia es exactamente el contrario del que acabo de describir de los países exitosos. Sin ofender a nadie, mi mamá fue profesora, mi esposa fue profesora. Los profesores en Colombia en general van a las facultades de pedagogía porque no pasaron en la escuela de ingeniería o no pasaron en la universidad X. Son programas de segunda, tercera o cuarta escogencia, a diferencia de los países más eficientes. Y lo mismo para atraer a los mejores. Pasas a la siguiente, por favor. Así como yo decía que en Finlandia o en Japón y en Corea tratan de enamorar a los mejores alumnos posibles para entrar a la carrera, en Colombia eso no existe. A propósito de que el salario de maestros, y aquí no crean que me estoy equivocando cuando digo esto, en Colombia el salario de maestros o las prestaciones, el paquete, es competitivo en el mercado laboral con personas de similar años de educación formal. El currículo es otro tema importantísimo. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído el currículum de álgebra en bachillerato, o el currículo de ciencias sociales en quinto de primaria. Yo los invito a que lo hagan para que vean la complejidad de cómo se presentan estos temas. En China en general o en Japón, el currículum en términos de contenidos curriculares, por ejemplo, es una cosa sencilla y clara. Cualquier persona que lo lee entiende de qué se trata. En Colombia, los currículos que yo he leído de primaria y de bachillerato me dejan viendo estrellas. Tú realmente no sabes lo que quieren decir. Miremos un poquito, sigue la siguiente slide, por favor. Estudios de evaluación de impacto, que con random, selección aleatoria, grupos de control, muestran que no es tan fácil, que sí, tú puedes motivar al docente a hacer su trabajo mejor, pero per se, estos programas e incentivos no te van a mejorar al maestro automáticamente. Hay estudios que muestran
resultados positivos, hay estudios que muestran ningún resultado y a veces hay estudios que pueden demostrar resultados negativos. Aunque el incentivo monetario puede ayudar a que, por ejemplo, vayan docentes a poblaciones geográficamente aisladas, que tradicionalmente no han tenido un sistema educativo formal, etcétera, pero de allí a que pasen a mejorar el resultado del aprendizaje, no hay una fórmula fija. Seguimos, por favor. Entonces, estas cosas que parecen positivas, por ejemplo, certificar a los docentes, que es algo que les encanta a los sindicatos, no producen ningún resultado a la hora de la verdad. Si la certificación no está relacionada específicamente con cómo enseñar eficientemente este tema, no produce ningún impacto, no produce ninguna diferencia. Y por eso yo digo que desafortunadamente los sindicatos docentes no ayudan a que mejore la calidad de la educación. Y no es porque no tengan interés, es porque desde el punto de vista político hay preferencias para garantizar la unidad del grupo. Entonces, la promoción por antigüedad, por ejemplo, es una cosa desastrosa para el sector educativo. Y en Colombia los salarios son generalizados en vez de ser particularizados. Es también dramáticamente negativo y puedes incrementar en forma significativa la inversión. Colombia en los últimos años ha hecho un incremento en los beneficios de los docentes grandísimo sin que se refleje positivamente en la calidad de la educación. Entonces, repito, por intereses políticos, los sindicatos no ayudan a que se mejore la educación porque las cosas que ellos apoyan no están relacionados con mejoras en la calidad de la educación. Seguimos, por favor, la siguiente. Esto es más de lo mismo. Si tú los cursos de capacitación, el apoyo para mejorar la instrucción, no lo concentras, no lo diriges a cómo mejorar la efectividad del docente, es decir, enseñarlo a enseñar, vas a perder tu plata y vas a perder tu tiempo. Y a propósito de esto, no es solo una cuestión observable en Colombia. En el caso de América Latina es generalizado. El punto anterior, lo de certificación, lo de bonificaciones, lo de meterte en el rango, en la escalafón, de acuerdo a los cursos, el número de cursos, en vez de contenidos y resultados. Nada de eso mejora la calidad. Te gastas la plata, se desperdicia la plata. Lo mismo es en la instrucción. Se desperdicia mucho dinero. Yo en el banco vi mucha plata que se iba a apoyar cursos de capacitación de docentes que no tenían ninguna relevancia. Sigue, por favor, el siguiente. Para mí, uno de los fracasos más grandes de la educación en Colombia está en esta slide que tengo aquí. No aprender a leer. Ustedes se sorprenderían. Ir a una escuela a 20 minutos de Montería o a las escuelas en los barrios de familias de bajos ingresos en Montería o en Bogotá y ver que los muchachos cuando están terminando la primaria la mitad de esos niños no han aprendido y esto a leer y esto es con indicadores que el sistema produce y esto es lamentable porque eso significa que el Estado ha invertido 5, 6, 7 años en un costo unitario que puede ser alto y sumar cientos de millones de dólares por año
que son totalmente perdidos. Y hay maneras de resolverlo. Un ejercicio que empezamos hace 20 años o más, que surge en Europa, lo llamamos EGRA, es Early Grade Reading, que identifica al maestro, le da una herramienta para que él vea si el muchachito está aprendiendo o no, pero lo mejor es que le dice qué instructivos utilizar para hacer que eso cambie. El problema es que son lecciones con un guión específico, scripted lessons, y a los maestros de nosotros eso no les gusta. A diferencia de los maestros en Corea o en Japón, por ejemplo, que su capacitación anual se basa en estas lecciones con guión, donde los maestros mismos identifican los contenidos de los entrenamientos y a las finales son, para yo enseñar este objetivo curricular, tengo que hacer este ejercicio 1, este ejercicio 2, este ejercicio 3. Después de esos 3 ejercicios, repito el 1, el 2 y el 3 y agrego el 4. Y el ejercicio 1 lo hago de esta manera. Los docentes nuestros en América Latina no les gusta, no aceptan eso porque les limita su creatividad, etcétera, etcétera. Otro tema tremendo. Si tú vas al promedio de escuelas en Tailandia, China, que tienen mejor resultado que Colombia, gastando menos plata a propósito, en forma relativa. China gasta menos recursos en educación que Colombia en forma relativa. A los muchachos les va mejor. ¿Por qué? Por este numeral 9b. En China no se desperdicia el tiempo de instrucción. No hay ausentismo. Y hay un número de horas mínimas dedicadas a la tarea X, a la tarea Y, a la tarea Z. En Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina, en Honduras, muchas veces se pierde en términos de tiempo la mitad de los años escolares. Es decir, cada 2 años se pierde un año de instrucción, o porque no van o porque no saben utilizar el tiempo. Muchas veces también los materiales educativos no son adecuados. El tema de la lengua materna que les mencionaba, no usan las evaluaciones en forma... Hay cosas donde Colombia podría hacer cambios que, sin gastar más plata a propósito, mejorando los resultados. Y menciono aquí a la Fundación Luker, que ustedes todos conocen en Manizales, porque el año pasado la Fundación Luker se ganó el premio WISE, que es uno de los 2 premios más grandes y más importantes a nivel mundial, porque la Fundación Luker empezó a manejar este concepto de Early Grade Reading y demostró en escuelas públicas de Manizales y otras municipalidades que se puede mejorar en forma significativa el aprendizaje a la lectura. Y es importante que lo mencione porque se está haciendo. Es decir, esto no es teoría. Se está haciendo financiación de Luker en Colombia. Seguimos, por favor. Otro elemento pedagógico de suma importancia es el cambiar el concepto del maestro frontal, el maestro que nosotros tuvimos cuando fuimos niños y fuimos a los colegios, que era el maestro que llegaba, era la fuente de información, nos enseñaba hablándonos y diciéndonos y escribiendo en el tablero y nos pedía que interactuáramos con él en el tablero. En Colombia y en América Latina y en países del desarrollo hay muchas escuelas que no son completas. Hay muchas escuelas rurales en las veredas que tienen un maestro o 2 maestros, como en el viejo oeste americano y en el nuevo oeste americano. Yo el año pasado, en octubre, estuve en Michigan y al norte de Michigan, en la península, vi 2 escuelas unitarias. Una tenía un aula y otra tenía 2 aulas. Como sucede en Colombia y en América Latina.
Pues hay un modelo que se llama Escuela Nueva, que surgió en Colombia. Realmente surge como escuela unitaria por la UNESCO en los años 60, pero un inspector, un supervisor pedagógico del norte de Santander, cerca de Pamplona, la modificó y junto con Vicky Colbert, cuando era viceministra de Educación, hicieron un diseño más complementario, combinando elementos de escuelas efectivas, introduciendo, por ejemplo, el concepto de learning by doing, aprendiendo haciendo, o el trabajo en equipo, o la consulta, el desarrollo de planes de trabajo, el active learning, y funciona y se ha demostrado en Colombia en los años 70 y 80. En los 70 nosotros en el Instituto SER nos dimos cuenta de que estas escuelas existían por puro serendipity, y al identificarlas como outliers, dimos la oportunidad de que se rescatara el modelo, se sistematizara, y hoy por hoy las pruebas saber eh, eh, muestran que las escuelas que siguen esta metodología son mejores. Y la Fundación Escuela Nueva, que ha fomentado este modelo en Colombia y en Brasil y en Perú y en Ecuador y en Nicaragua y en Uganda y en Timor-Leste y en Vietnam, da resultados. En efecto, Escuela Nueva también se ganó el premio WISE, que es el segundo premio más importante a nivel mundial, y se ganó el premio GIDAN. Yo no sé si ustedes han oído hablar del premio GIDAN, pero para darles una comparación, un premio Nobel se gana en promedio $1 millón al año. El que se gane el premio GIDAN se gana $4 millones. Y se lo ha ganado Colombia con la Fundación Escuela Nueva, con Vicky Colbert. Y en Colombia la gente no sabe que existe esto y no lo usan. Anyway, se puede hacer. Seguimos, por favor. ¿Qué tanto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo necesitas más, Eduardo? Estamos bien. No, el que tú quieras. No, lo importante es que también la gente pueda participar, pero podemos, si quieres exponer 10, 15 minutos más, no hay problema. Ok, Sí. me frenas dentro de 10 minutos. Okay. Escuela Nueva hace este tipo de cosas. Se cambia la metodología de enseñanza tradicional desde el docente que es la fuente de conocimiento al docente que es la guía al conocimiento. El rol del alumno lo cambia del que recibe conocimiento al que aprende haciendo, implementando conocimiento. El alumno trabaja individualmente, el alumno trabaja en equipo. Ya no existen escritorios, sino mesas de trabajo. Las pruebas se hacen para filtrar y ir sacando a la gente. En el moderno, las pruebas se hacen para identificar dónde están las debilidades de forma tal que lo puedas corregir. En el tradicional, todos los alumnos hacen lo mismo. En el moderno, los alumnos se mueven en diferentes ambientes pedagógicos, porque todos sabemos que aprendemos en forma diferencial, no todos aprendemos de la misma manera. El docente en el tradicional recibe una capacitación, formación inicial, y es final. En el moderno se actualiza. Traes la otra, por favor. En el modelo tradicional se beneficiaban los mejores. Aquí en el modelo más moderno se trata de que todos aprendan. En el concepto de economía de conocimiento, a nivel mundial, si tú miras lo que hacen todos estos países que tienen buenos resultados en las pruebas internacionales, el énfasis de la pedagogía activa es en el uso de información, en el análisis, síntesis de información, el aprendizaje colectivo a tiempo, porque todos sabemos que se va a necesitar, diferentes modelos de aprendizaje basado en iniciativa, incentivos para...
Y sabemos que esto funciona en los mejores países. Escuela Nueva tiene esa metodología y no la utilizamos. Estamos desperdiciando cosas que tenemos que son buenas. Seguimos, por favor. Una pregunta. Sí. Me parece similar este sistema de escuela nueva al sistema Montessori que yo he visto en el sistema elemental. ¿Es el mismo o es diferente? Tiene mucho del sistema Montessori, sí. El sistema de Montessori es uno de las experiencias que alimentó la escuela unitaria de UNESCO. Tienes razón. Un punto que yo quería mencionarle es el de los directores de escuela. Para mí el director de escuela en Colombia y en América Latina, es que los problemas de Colombia son muy similares al resto de América Latina. Por eso estamos todos mal en las pruebas internacionales. El director en los países con sistemas educativos eficientes es una persona especial que se gana la posición no por tiempo, sino por competencia. En América Latina el director es el que ya lleva 20 años, pasó de profesor de 4, de 8, de 10, de 12. Seniority es lo que define quién es un director de escuela. En estos países que tienen sistemas efectivos educativos, se compite por la posición. En los últimos años se está trabajando más este tema porque es el actor, sobre todo en América Latina, olvidado del sistema. Yo me acuerdo hace 3 o 4 años, estaba en una reunión en el ministerio en Colombia, con la Fundación Barkey, que escoge el mejor rector y el mejor profesor, del mundo. Y había un problema con los almuerzos escolares. La decisión del ministerio fue encargar a los rectores. Y si hubiera sido el problema otro, encargar a los rectores. Encargar a los rectores. Los rectores son la clave para la implementación de los programas de desarrollo educativo y no se les da suficiente capacitación. Seguimos, por favor. La lección número 12 es que hay que hacer análisis económico. En Colombia, a pesar de lo que dije inicialmente, de que no tenemos suficiente ciencia, paradigmas científicos para decidir qué es lo que tenemos que hacer si queremos mejorar la educación, todo el mundo sabe cómo hacer las cosas en educación. Si yo tengo un PhD de Chicago, si yo estudié en el London School of Economics, no, nosotros sabemos, sin hacer los análisis mínimos de evaluación financiera, de costo-beneficio, de costo-efectividad, de análisis de pobreza, etcétera. Yo creo que el análisis económico hay que hacerlo. Seguimos, por favor. Porque si hacemos el análisis económico, vamos a responder preguntas como las que están aquí en azul, acá abajo. ¿En cuál subsector educativo invertir? ¿Qué tipo de inversión se debe hacer en cada subsector? Cuando tomas en consideración el resultado, el costo, la factibilidad financiera, la factibilidad institucional para ejecutar, son sostenibles las inversiones y qué resultados tienen para mejorar la equidad, que es otro problema serio. Seguimos, por favor. Seguimos. Esto lo he mencionado. Es que quiero llevarles a un... sigue, por favor. Lo que estoy hablando aquí es que si tú haces un análisis de rentabilidad de la educación, sabes en qué sector vas a invertir y obtener más resultados. Supongamos que el objetivo fuera el análisis económico per se. Pero tú vas no quiero ofender a nadie, vas a la Secretaría de Educación del Departamento X y le preguntas al secretario de Educación cuál es el costo unitario por graduado y no sabe cuál es el costo de los insumos X, Y, Z, no sabe.
le preguntas cuál es la efectividad de la política X, Y o Z, no sabe. Si estuvieras manejando un sector financiero, una empresa, una fábrica, son los datos mínimos que tú necesitas para saber qué estás haciendo. Eso no existe en nuestros países. Hay que empezar a educar a la gente desde ese punto de vista. Sigue, por favor. Esto es la importancia de la evaluación de impacto. El 99% de los estudios que se han hecho en el sector educativo son estudios correlacionales. Todos los estudios que nosotros hacemos se basan en modelos de regresiones múltiples y punto. Entonces, las correlaciones son asumidas. Un coeficiente de determinación de una regresión típica en educación te explica 15% de la varianza, 20%, 25% de la varianza. No te da causalidad. La única manera de establecer atribución es con una evaluación de impacto. Y esto apenas está empezando a hacerse. El Banco Mundial en 1978 hizo una evaluación de impacto. Yo tuve el privilegio de trabajar en esa evaluación de impacto. En el 81 hizo una sola evaluación de impacto. Yo tuve el privilegio de trabajar ahí. Hoy hace como 70. La mayoría en educación, a propósito. ¿Seguimos? ¿Sigue? Y quería llegar a este cuadrito porque si hiciéramos análisis económico, estuviéramos invirtiendo más recursos públicos en educación inicial y menos en educación superior. Este es un análisis que hizo Raquel Bernal y una colega del CEDE en los Andes, donde muestra que el costo-beneficio de estas 7 tipos de educación es diferencial. El más alto es el de los hogares comunitarios del ICBF, que es educación inicial, el menos el del SENA, pero el siguiente menor es el tertiary education, y el gobierno le mete plata a Somos Pilos, o no sé cómo que se llama, Pilo. Ser Pilo paga. Ser Pilo paga, asumiendo que eso va a mejorar la equidad del sistema educativo. La verdad es que si quieren mejorar la equidad del sistema educativo, deberían hacer este tipo de estudios y concluir que lo que necesitan es garantizar que los niñitos de los barrios, los niñitos de las zonas rurales, crezcan con un cerebro que se está desarrollando y tengan oportunidad después de tener éxito. ¿Sigues, por favor? ¿Sigues? Ya. Computadoras en educación. No, ahí está bien, ahí está bien. Computadores en educación. Seymour Papert, de MIT, que fue el que inventó el laboratorio este famoso en MIT, inventó el Logo, un lenguaje que él pensaba que iba a transformar la calidad de la educación en los países pobres. En 1980, 81 y 82, en Colombia, probó su metodología con el Instituto CER de Investigación en Nemocón. En esa época, en el 82, ya IBM sacó los personal computers, pero nosotros trabajábamos con las maquinitas Atari. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las maquinitas Atari japonesas de los juegos infantiles. Hicimos muchos análisis en zonas rurales cerca de Bogotá y en zonas urbanas de bajos ingresos de Bogotá, y veíamos que los computadores, ya después con los personal computers, no hacían ninguna diferencia a nivel de estos niños. Yo no estoy hablando de los hijos de nosotros, ojo. Esa inteligencia artificial de hace 40 años, que la gente se olvida que la inteligencia artificial tiene más de 40 años, está funcionando.
nos servía a las clases medias altas, a los hijos de nosotros, porque tenían todas las condiciones para beneficiarse, pero en las escuelas públicas de barrios marginados o escuelas rurales no hacía ninguna diferencia y se invierte mucha plata. A mí esto me costó en el Banco Mundial muchas dolores de cabeza, porque había un señor Negroponte de MIT que decía que el, el, el computador, este personal de $100 que nunca realmente se hizo, iba a transformar la calidad de la educación. Y hubo países como Uruguay, Perú, Ecuador, que le metieron millones de dólares y lo votaron porque las computadoras per se no van a ayudar a mejorar la calidad de la educación, a no ser que la introduzcas como un elemento del currículo y vaya acompañado de otros factores pedagógicos y de la capacitación de los docentes. Sigue, Jairo, por favor. Hoy en día la educación no solo es formal, sino también la no formal. En un estudio en el año también 78-79 descubrimos las escuelas de bancos en Cartagena. No sé si Adolfo se acuerda del concepto de las escuelas de banco. Estas mujeres pobres de la zona marginal de Cartagena van a trabajar de por día a los hogares en otros barrios y dejaban a sus hijos al cuidado de una de las mamás del barrio, que se iban con su banquito, con su sillita de madera, a comer una comida que entre todas la financiaba, y esta la cocinaba y se la repartía a los 10, 12 niñitos y les enseñaba a leer con las cartillas de la época, la alegría de leer, utilizando todo esto, esta pedagogía del EGRA, que es fonética. Y nosotros teníamos al lado de estas escuelitas de bancos a las escuelas de Amor a Cartagena, financiadas por una parienta mía. Y por pura casualidad empezamos a ver los niños de las escuelitas de Amor a Cartagena y las escuelitas de banco, y nos empezamos a dar cuenta que los niñitos de las escuelas de banco con la mamá, que muchas veces no era alfabeta desarrollada, tenían mejores resultados que los de las escuelas formales más caras. Seguimos para terminar y abrir a discusión. Esto de las alianzas público-privado o público-público están funcionando. En Bogotá, Cecilia María Vélez tuvo esta experiencia de expandir el sistema educativo de colegios en barrios marginados, contratando con los colegios que tenían mejores resultados de del ICFES. Sí, se han beneficiado sin gastar más plata. Igual los comités departamentales de cafeteros y secretarías de educación de los departamentos han hecho convenio, entre otras cosas, por ejemplo en Caldas y en Quindío, continúan para fomentar escuela nueva, y sí, tienen mejores resultados que el resto de las escuelas de otros departamentos. Hay cosas que funcionan, que no son fáciles de hacer porque rompen las estructuras tradicionales, pero si están dando mejores resultados, negócienlo y háganlo. Y creo que viene la última slide, creo que eran 18 lecciones. Bueno, el comentario final es, sabemos mucho, tenemos muchos vacíos, los retos son grandes, las preguntas siguen siendo las mismas porque no las hemos contestado a satisfacción. Repito hasta cansarlos porque no sabemos cómo, y esa es la verdad. Si tú quieres mejorar la calidad, la mortalidad infantil, la quieres disminuir, tú sabes que en el sector salud las vacunas te protegen al muchachito en el 99.9% y el reto es logístico. En educación no sabemos cómo. Si quieres mejorar la productividad de la yuca, sabes cuáles son con qué fertilizar, qué agua
en qué temperaturas, etcétera. Nosotros no sabemos, no podemos responder con la claridad del que te asegura que el puente no se va a caer aunque haya 10 terremotos de 9.5 en la escala Richter. Nosotros no podemos decirte esto lo vas a hacer y vas a mejorar en tal porcentaje. Muchas veces no podemos decir si va a mejorar, pero hay tendencias, cada vez sabemos un poquito más y tenemos que seguir estudiando. ¿Por qué no abrimos para preguntas y discusión? Claro, Eduardo, muchas gracias. Y ya hay varias manos levantadas. Adolfo, adelante, por favor. Muy interesante, Eduardo. No sé si nos pudieran mandar la presentación, que a mí bueno, muchas gracias, porque eso nos serviría mucho verlo con más cuidado, muchos de los conceptos. Yo a algunos les tomé fotografía. A una que le tomé fotografía, el tema de la rentabilidad de la educación. Ya. Todo el contexto, como sabemos. Entonces tú decías, sí, y yo estoy de acuerdo contigo, la mayor rentabilidad está en los primeros años de vida. Nutrición, atención, digamos, a los niños, todo esto, educación primaria y la rentabilidad va bajando en la medida en que va uno ascendiendo a través de digamos, de la pirámide educativa. Pero lo sorprendente es que incluso cuando llega al nivel terciario, la rentabilidad es tan alta, 19%. Ya. Eso es una barbaridad, con la ineficiencia. Ya. ¿Ah? Yo no sé, la verdad es que aquí Raquel no está utilizando el concepto tradicional de rentabilidad. Ah, ok. Es otro indicador. Pero en Colombia ahora mismo la rentabilidad de la educación superior está por sobre 12%, que sigue siendo alto. Bueno, ponle 10, ponle 10, ponle 10, digamos. Es altísimo. Y, digamos, entonces, porque yo creo que algunos candidatos, no voy a decir cuál, yo estoy un poquito, digamos, sorprendido que no haya hecho mayor esfuerzo en ese sentido en sus propuestas. Es que, miren, tenemos que invertir más en educación a todos los niveles, porque conociendo, como conocemos todos, la educación superior en Colombia, hay mucha ineficiencia, hay mucha corrupción, hay problemas en la privada y la pública. En la privada hay universidades que no son sin ánimo de lucro, como deberían ser. Y en la pública hay y ha habido en el pasado mucha corrupción. Bueno, no tengo que decir aquí en Barranquilla, que en Barranquilla se podría escribir una novela sobre... Mira, tienes toda la razón. Nosotros en el 2008, la presidencia de Uribe, le dimos un apoyo financiero, un préstamo financiero para fortalecer el ICETEX, incrementar las becas. Y le pedimos al gobierno que pusieran una condicionalidad a que el muchacho que recibía el préstamo solamente podía ir a universidades certificadas. En esa época no había un criterio claro de certificación de las universidades, o si había, casi ninguna estaba certificada. Entonces les proponíamos que hiciéramos lo que habíamos hecho en México, era de opinión de expertos clasificar a las universidades para tratar de que ese muchacho fuera a una universidad donde iba a recibir una educación que lo iba a preparar para el mercado laboral. Uribe y la señora que era directora del ICETEX en ese momento, del ICFES, perdón, no, ICETEX, el préstamos estudiantiles, ICETEX. Una paisa que murió hace unos años, pero era una mujer extraordinaria, había sido secretaria de Educación de Uribe cuando él era gobernador de Antioquia. No nos aceptaron esa condicionalidad. ¿Y qué resultó? Aquí puedo ser claro porque tengo información empírica.
para demostrar lo que voy a decir. Universidades como la Rafael Núñez de Cartagena, que es una universidad de garaje, los dueños se enriquecen usando préstamos de del ICETEX, y los muchachos terminan con un grado de ingenieros, o yo no sé, no recuerdo qué otras carreras tenían, la odontología, que no saben ni nunca van a medicina, medicina. etcétera. Es un engaño y una inmoralidad, y así se desperdicia mucha plata. Pero se podría cambiar si hubiera... Y eso es incluyendo todo eso, Eduardo, y la rentabilidad alta. Sigue siendo Entonces, alta. sigue siendo alta, que con unos pequeños ajustes, y termino con esto, tú mencionaste como lo del especial Piro Paga. Mira, yo he estudiado ese programa. La Universidad del Norte es la universidad en Colombia que ha tenido más Serpilo Paga. Tenemos 4.000 Serpilo Paga. Digamos, para nosotros ya no es un negocio como está, porque tenemos que dar un descuento del 25%. Pero lo seguimos haciendo, a pesar de que salimos ras con bola, porque pues, nosotros no tenemos un excedente del 25%. Salimos con ras con bola porque hay unas carreras en donde tenemos unos cupos sobrantes y el costo marginal es bajo, pues no es tan alto. Pero lo que sí nos ganamos recibiendo los estudiantes del Piro Paga son dos cosas muy importantes. Uno, los mejores estudiantes de la costa. En medicina, la mitad de los que están entrando son del programa Ser Piro Paga. Son los mejores de la costa y del país. Entonces, eso ya nos garantiza, tú sabes que ya tienes buena parte de la batalla ganada teniendo pelados tan buenos. Y dos, y de eso tengo un trabajo, y hay varios trabajos en esa tendencia. Hay unas externalidades positivas en un salón de clase, donde, y lo digo como profesor, donde hay 4, 5, 6 pilos para el salón se transforma, porque ponen la vara alta, porque participan, porque entusiasman a la gente, porque son brillantes, y el nivel total sube. O sea, benefician a los estudiantes que pagan su matrícula. Entonces, el programa a mí me gusta. El racionamiento de nosotros en el banco era el siguiente. Tú puedes medir la rentabilidad social y la rentabilidad privada. La rentabilidad social es la que yo presenté, que es más alta al inicio que al final. Y la rentabilidad privada es al revés. Es más baja al principio y más alta al final. Entonces, como tú tienes una inversión del Estado en el Ser Piro Paga, y esos muchachos que salen de la universidad van a salir ganando más porque la rentabilidad es alta, préstales plata para que paguen de vueltas y puedas tener recursos para matar dos pájaros de un tiro. Esa es la racionalidad que el banco usa. El banco no. Estoy de acuerdo con eso. Claro. De acuerdo a dónde trabajen, porque exacto. Si van a ser maestros, que paguen menos. Si van a ser médicos, que paguen más. Ya, exacto. Pero sí se van. El banco nunca ha estado en contra de financiar la educación superior. Pero si el criterio fuera inversión del Estado, utiliza estos dos conceptos de rentabilidad pública y privada para generar un mecanismo de financiación más rentable. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Gracias. Hay otra mano por ahí. Eduardo, no veo manos, pero yo aprovecho y te hago una pregunta. Y quiero preguntarte sobre algo que tú mencionaste, que es el tema del sindicato de maestros, en el caso de Colombia, FECODE, que es un sindicato muy poderoso y que es una barrera para muchos avances en los temas de educación pública en el país. En tu experiencia en otros países, ¿qué se ha hecho de manera exitosa o eficaz para lidiar y superar esa barrera del sindicato? Porque en Colombia realmente es un obstáculo y tiene un poder que paraliza la educación pública en detrimento de la calidad, en detrimento de muchos elementos que tú has mencionado, pero el país no le hemos encontrado la solución a ese tema con el sindicato de maestros de la educación pública. ¿Qué has conocido de casos de referencias positivas? Mira, en México, por ejemplo. Sí, en México los han metido en la cárcel. En México
a la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Maestros, los metieron en la cárcel. Period. No, ¿qué pasó? Hay un cambio en la presidencia y el nuevo presidente llega y lo primero que hace es soltar a los bandidos del sindicato. Y los sacan. A la maestra Albester Gordillo. La sacó. Lo sacaron para ganar sindicato en los diputados, ellos lo llaman diputados, porque los sindicatos en México tienen más o menos el 7-8% de los diputados en el Congreso, entonces hacen la diferencia. Depende de donde voten, apoyan al presidente o a la oposición. Es decir, que el problema empezó a resolverse. Otra cosa que hicieron fue, se suspendieron las contrataciones. En México había una norma que decía que todo graduado de normal o colegio de pedagogos entraba automáticamente a la nómina oficial. Eso se acabó y las contrataciones se hicieron con base a la necesidad real y pasando una prueba. Y eso existió durante 3 periodos presidenciales. Ahora con este nuevo presidente, con AMLO, también se acabó. Colombia tuvo en algún momento las pruebas para el escalafonarse y entrar, pero creo que también la tumbaron. Es muy difícil, Jairo, es muy, muy difícil. Yo tenía un gran amigo que siempre estuvimos en el mismo río, pero en las orillas contrarias. Juan Carlos Tedesco era de la UNESCO y ocupó altos cargos en la UNESCO hasta que lo nombraron ministro de Educación de Argentina. Él era argentino. Y un día, estando yo visitándolo en Buenos Aires, el tipo desesperado me dice: Eduardo, tenías razón, él siempre fue defensor de los sindicatos. Yo soy muy crítico de los sindicatos. Y cuando le tocó ser ministro, se dio cuenta de cómo abusaban el sistema educativo en Argentina. En Argentina, a propósito, hay muchos más huelgas en un año promedio que en México, y uno cree que no es así. El país de América Latina donde más huelgas hay es en Honduras, donde el sindicato cierra las escuelas más de la mitad del año académico. Nosotros hicimos estudios de time on task. En promedio en América Latina hay 800 horas al año de escuela. Hicimos estudios en Chiapas, Alta Verapaz, en Guatemala, y en Trujillo, en Venezuela. Y de las 800 horas de clase, en promedio realmente se daban de clase real 80, 10% del tiempo disponible para enseñar. Por eso no aprenden. ¿Y qué hacer? Yo no sé. Meterlos en la cárcel. Mira, la mayoría de los maestros son gente bien intencionada. La mayoría de los maestros quieren que sus alumnos aprendan. Y la mayoría de los maestros sueñan con que sus alumnos sean los mejores en los exámenes, en las pruebas y pases en las universidades. Pero entre el sindicato y la administración pública no los dejan hacer el trabajo, no solo es el sindicato. Hay países en América Latina, en Colombia se ha mejorado, donde les preguntan a los maestros que llenen 10 formatos al año. De los 10 formatos, el 80% no
no significa nada y les quita días de trabajo a estos docentes. Yo creo que hay experiencias como la que mencionaba de la Federación Nacional de Cafeteros con las Secretarías de Educación en zonas rurales de Caldas y Quindío, donde para que estas escuelas sigan teniendo la modalidad de fundación de la escuela nueva, la federación les da una bonificación. Y en las pruebas saber, esas escuelas son de las mejores. En efecto, Colombia participa en PISA a nivel nacional, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales, las pruebas PISA. ¿Cuál creen ustedes es la ciudad que mejor pruebas PISA de Colombia tiene? Entre Colombia en general, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales. 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 ¿Y saben por qué? Porque la modalidad de escuela nueva, de escuela activa, de primaria, la han llevado a la secundaria en las zonas marginadas de Manizales. Todas las escuelas públicas urbanas de Manizales usan la metodología de escuela activa en los colegios. Las pruebas PISA son para niños de 15 años. Y es la ciudad que tiene los mejores resultados. Es decir, hay evidencia de que la cosa funciona. Se pueden hacer ese tipo de cosas con pequeños incentivos. El incentivo no es muy grande, a propósito. Y a propósito, la escuela nueva no gasta más plata por alumno que el modelo tradicional. Okay. Gracias, Eduardo. Adolfo, ¿tienes la mano levantada? Sí, sí, Jairo, si me permite Claro, dale. un comentario. A veces, digamos, yo creo que los gobiernos, tanto locales como nacionales, usan el caballito de batalla de FECODE para lavarse las manos y no hacer más en la educación, cuando se puede hacer mucho más. Tú mencionaste Japón. Yo pongo aquí un ejemplo histórico, la falta de voluntad en la sociedad. En 1871 salieron 2 misiones pedagógicas de Alemania. Una se fue para Japón y en los libros de desarrollo, como tú sabes, la menciona, y una vino a Colombia. Y en los libros de desarrollo no se menciona. En Japón lo hicieron, en Colombia no se hizo. ¿Por qué no se hizo en Colombia? Porque después llegaron, bueno, nuestros amigos conservadores a los pocos años y dijeron, ¿sabes qué? Esto de la educación laica, eso no, otra vez las curitas y los monjitos a enseñar. Y le dieron otra vez el monopolio de la educación a la iglesia, que no todos eran los jesuitas ni nada de eso, ¿no? Había muchas monjitas semianalfabetas y muchos curitas semianalfabetas por ahí enseñando. Entonces, la sociedad nuestra le falta un compromiso más amplio con la educación, donde sí se pueden hacer muchas cosas. Creo que fue Bernardo Gómez me preguntó, o alguno de ustedes me preguntó, bueno, ¿y Barranquilla cómo va en educación? Pues si uno mira las cifras, no va tan bien como va la ciudad en otras cosas. Hay un sesgo a invertir en obras de infraestructura. Hoy el debate es que se van a gastar 108.000 millones de pesos de regalías en construir una nueva vía para Puerto Colombia. Sí, cero valorización. Si se invirtiera eso en educación o el impacto, la rentabilidad no llega nunca por encima del 5%. Escasamente llega al 5% la mayoría. Y con los sobrecostos terminamos haciendo elefantes blancos cuya rentabilidad es negativa. Entonces sí necesitamos, pues yo sí creo que nosotros tenemos que invertir más en educación y mejor, por supuesto, pero falta mucho por hacer. Una pregunta, Eduardo, ¿lo de Manizales tiene que ver con Luker o no? Sí. Sí, porque es que el nuevo director de la Fundación Luker venía de ser el director de educación de la Federación del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.
Entonces él trajo, con él tenemos más de 30 años de estar trabajando y metimos algunas cosas ahí que han dado resultados, afortunadamente. ¿Alguna otra pregunta para Eduardo? ¿Cómo se puede hacer para traer a esa gente de Manizales, por ejemplo, a Córdoba y sí, específicamente a Córdoba, que es el caso que nos preocupa a nosotros? Pues, en efecto, también toda la costa, pero... en las últimas 2 o 3 semanas nos hemos reunido con ellos y con un grupo de Barranquilla. Hay una persona de la Universidad del Norte, el encargado de los programas de educación de la Universidad del Norte, Adolfo. ¿Ya Aparicio? Sí, con Antonio Celia y con la directora del colegio Marymount, que era también profesora de la Universidad del Norte, Ana, los nombres. Y ay carajo, que fue viceministro de Pastrana, vicepresidente de Pastrana. Gustavo. Y nos hemos reunido con la gente de la fundación porque en Barranquilla quieren hacer algo con las metodologías que la Fundación Luker estaba utilizando y se pueden hacer cosas. Ellos están dispuestos, lo que pasa es que no tienen recursos humanos. Ellos a la hora de la verdad son un grupo pequeño. Pero pero puede ir gente allá, por ejemplo, alguien de algún colegio de Montería puede ir allá a ver lo que ellos hacen. Claro, por una semana. Cuando nombraron a este señor de director de la Fundación Luker, ellos me invitaron, ya yo me había retirado del banco, y hicimos un plan estratégico. Y lo primero que hice fue que les mandé a Helen Abatzi, porque todo esto de EGRA, quien lo ha impulsado desde el banco fue Helen. Tú conoces a Helen. Sí, somos colegas, sí. Y ella fue la que los indujo a que se metieran por este lado, porque Helen es la técnica, por así decirlo. Y el BID les dio un apoyo financiero para empezar modelos iniciales. Pero sí, ellos están dispuestos. En efecto, creo que están haciendo varias ayudas a otras partes, inclusive Panamá y Ecuador. Okay. O lo de Fundación Escuela Nueva. También la fundación de Vicky Colbert podría ser ayuda si se quiere mejorar algo en Montería. Y hay financiación del Ministerio de Educación, hay financiación de la compañía de petróleo, de Ecopetrol. Hay varias posibilidades, esas cosas se pueden hacer. Okay. Pero lo mejor que podrían hacer es elegir de presidente a Fajardo. Porque Fajardo tiene su plan de desarrollo de Medellín, su plan de desarrollo de Antioquia fue Human Capital Development, y en particular educación, y eso fue lo que hizo. A la gente se le olvida que cuando él fue alcalde de Medellín, Medellín estaba en manos de los sicarios, y lo que hizo Fajardo fue enamorar a los sicarios y a la gente de los barrios pobres con inversiones en educación. Anyway, ese es otro rollo. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta para Eduardo? Bueno, Eduardo, quiero darte las gracias en nombre de Atarraya por aceptar nuestra invitación y sobre todo por la disertación tan amena y agradable que nos has ofrecido esta tarde. De verdad muy útil. Ya Eduardo nos envió la presentación, Adolfo, y los que estén interesados la podemos compartir para que la tengamos. Y a todos también muchísimas gracias por su asistencia esta tarde.
y por los aportes en la conversación. Para todos una feliz tarde, feliz noche y nos vemos en la próxima tertulia en el mes de abril. Un abrazo a todos y mil gracias Muchas nuevamente, gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias. Si quieres, mándanos a los que estuvimos presentes en la reunión, Jairo. Sí, La perfecto. presentación. Le circulo la Gracias. presentación a los que estuvimos presentes. En el transcurso de la semana se las hago llegar. Perfecto. Bien. ¿Tú tienes las direcciones de todos? Tengo las direcciones de todos. ¿Te llegó la invitación a la tertulia, Bernardo? ¿Te llegó por correo electrónico? Me llegó en forma indirecta. Ok, entonces, ¿tienes manera de enviármela, tu email, por favor, para yo enviarte la presentación? Por el chat de aquí todo se lo pueden mandar. Sí, qué? voy. Por el chat, abajo dice chat, ahí lo escribe. ¿Cómo es, Bernardo? Yo se lo mando. B. Gómez. Bernagómez. 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 Sí, una sola palabra. Bernagómez, @ hotmail.com. Ok. Listo. Te la mandamos con mucho gusto, Bernardo. Muchas gracias. Bueno. Ahí hay otro también, Luis Rincones, también. Perfecto. Un abrazo a todos y mil gracias. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Eduardo. Se escapó ya. Sí, se escapó, sí, tener hambre.